¿Qué pasaría si un día todo lo que conoces desapareciera y te dieras cuenta de que en verdad nunca existió, de que era ficción, de que todo lo que has vivido, visto, oído, saboreado, palpado e incluso sentido era una simple ilusión, algo irreal que apenas formaba parte de una gran y elaborada simulación? En este video de curiosidades te presento pruebas de que vivimos en una simulación. Esta idea filosófica, expuesta por Platón con el mito de la caverna, donde nos hacía ver que unos prisioneros solo veían lo que los demás querían que ellos vieran, hoy en día, y por fantástico que parezca, es tomada muy en serio por la ciencia. Curiosamente, el experimento que desató la avalancha de hipótesis y teorías se origina accidentalmente en 1801 y aún hoy en la actualidad sigue desconcertando al mundo científico. Thomas Young, cuando trataba de discernir sobre la naturaleza ondulatoria de la luz, hizo un experimento que se llamaría Experimento Young, pero que se hizo popular con el nombre del experimento de las rendijas. En él, vemos el comportamiento de la masa sólida y el de las ondas tras pasar por un par de rendijas. En el primer caso, tal como lo esperaba Young, algunas partículas pasaban y otras rebotaban en el marco de las rendijas dibujando un patrón común. Cuando llegó el momento de ver el comportamiento de las ondas, todo cambió, pues estas, al pasar por las rendijas, se volvían a expandir chocando entre sí, dejando un patrón de interferencia. Hasta este punto, todo marchaba según lo esperado. Entonces, Young reemplazó las ondas por materia sólida nuevamente, pero esta vez en su estado más pequeño, electrones. Es ahí cuando las cosas cambian. La materia no se comporta como debería, pues aunque los electrones son partes minúsculas de la materia sólida, dejan un patrón de interferencia como las ondas. Cuando la tecnología avanzó lo suficiente, la ciencia repitió el experimento esperando llegar a la conclusión de que en el espacio libre los electrones se comportan como ondas. Pero todo empezó a ser más extraño a partir de aquí, pues para comprobarlo, los científicos pusieron un sensor para observar su comportamiento. Para sorpresa de todos, los electrones, esta vez, dejaron nuevamente el patrón de materia sólida, como si supieran que los estaban observando. Esto no fue en una ocasión, sino que se repitió en cada ocasión cuando ponían el sensor. El comportamiento de los electrones después de este experimento es algo que disparó en la mente científica la hipótesis de la simulación, pues pareciera que los electrones estaban programados para reaccionar solo cuando el usuario lo estaba viendo, al igual que en cualquier juego de simulación hoy en día, donde solo se visualiza un mundo cuando el usuario ingresa en él. Tras el concepto de los videojuegos, surgió otro punto que, según esta misma hipótesis, demostraría que vivimos en una simulación: la línea del tiempo y sus fallos. Imagina que tu vida es la de un protagonista de un videojuego. Por tanto, ha sido una secuencia programada ya definida y todo lo que pasa alrededor es solo una saga por la que tú has de pasar. En cierto momento, hay puntos de control que aseguran un punto de la historia, de tal manera que cualquier jugador pueda dejar de hacerlo y volver cuando le sea conveniente. Pero estos puntos de control obedecen al mismo flujo programado, es decir, cuando se guarda, pueden haber pequeños desfases en la línea del tiempo. Por ejemplo, si el personaje ha pasado un poco más del punto, tendrá que volver a pasar por la misma senda al menos una vez más. Esto se relaciona directamente con los déjà vu, que según la hipótesis es el punto de control en el que se desfasó nuestra historia. Es un concepto complicado, pero resta decir que según el Dr. Chris Mullin, un neuropsicólogo cognitivo de la Universidad de Francia, asegura que el 90% de la población ha tenido un déjà vu, y aunque él establece que es una conducta por ansiedad, los que apoyan la teoría de la simulación optan por afirmar que es el punto de control programado. Y si tú eres una persona de las del 10% que no ha tenido déjà vus, tal vez eres alguna del 83% que ha experimentado un sueño profético o ha tenido una pequeña o gran premonición, pues esto también entra dentro de la categoría del punto de control, donde a veces el punto de control programado adelanta al jugador si ha estado muy cerca
de estar en el siguiente. Psicológicamente hablando, esto siempre será el resultado por coincidencias o pequeños desórdenes de conducta y estrés. No obstante, los que apoyan estas teorías revieran con algo más difícil de explicar. Definamos algo digital. Bien, invariablemente, es algo que ha sido desarrollado por una inteligencia, pues obedece a una serie finita pero expansiva de conocimiento ingresado por esa misma inteligencia. En cuanto a lo analógico, obedece a algo representable por una función matemática continua, en la que es variable su amplitud y periodo, representando un dato de información en función del tiempo. Es decir, sabemos que vivimos en el espacio temporal. Esto es básicamente que todo ocurre en un punto exacto que converge en X, Y, Z, definiendo el largo, alto y ancho en un momento exacto. En física, la simetría espacio-temporal nos dice que si un péndulo es impulsado, este llegará de un punto a otro, siempre teniendo en cuenta el teorema de Emmy-Noether, que nos dice que toda transformación continua que deja invariante las leyes físicas tiene una cantidad conservada asociada. Es decir, el péndulo tendría que pasar hasta el otro punto, pero en cantidades continuas, que avanzará constantemente y que podremos delimitar en la distancia y en el tiempo, en tan pequeñas fracciones como queramos. Pueden ser milisegundos, milímetros o incluso más pequeños, porque el péndulo pertenece a nuestro espacio-tiempo. Al igual que la luz reflejada en los objetos que percibimos, esto podría llevar a la conclusión de que el mundo es analógico. Sin embargo, cuando los físicos se adentraron al mundo de las partículas, descubrieron que existen partículas que no están relacionadas con el espacio-tiempo. Como lo oyes, estas minúsculas partículas no dependen del punto donde se encuentran ni del tiempo, y, en función de ello, surge lo que se denomina la simetría Gauss. Esto, entre otras cosas, nos dice que, en teoría, dichas partículas pueden ser modificadas dependiendo de lo que el observador desee. La teoría Gauss abre un mundo de posibilidades y es una de las columnas vertebrales de la física moderna, pues gracias a ello se explican cargas conservadas como la carga eléctrica, el isospin, el color de los quarks, etc. Pero esto también conlleva paradojas difíciles de comprender. Por ejemplo, si es posible controlar la rotación de las partículas que no obedecen al espacio-tiempo, significa que el mundo analógico que conocemos podría ser digital. En otras palabras, el mundo analógico podría ser programado digitalmente. Y esto conlleva más teorías. Por ejemplo, Stephen Hawking nos presenta un punto más que implica que vivimos en una simulación, la tan citada teoría de los multiversos. Esto surge a partir de la idea de que la parte del universo que se puede ver es apenas una fracción del todo, lo que nos lleva a creer que hay más universos ejecutándose en la misma línea temporal que el nuestro, con distintas condiciones, leyes físicas y proporciones. La idea es tan aceptada como criticada, pero teniendo en cuenta las leyes físicas y matemáticas que nos rigen, definitivamente es una posibilidad tangible. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuál es el propósito de más universos? ¿Por qué están ahí? Y para ello existen dos posibilidades. La primera, por simple casualidad, un simple capricho de las leyes físicas. No obstante, la razón por la que se inclinan la mayoría de físicos que apoyan esta teoría es que son simulaciones para ver cómo se comporta el universo con diferentes factores. Minimicemos el concepto para entenderlo mejor. Imagina que en un centro de control aéreo se detectan 3 aviones cuyo destino hace que tengan que pasar por un punto en común. El control aéreo debe hacer simulaciones para controlar que no choquen, viendo factores como velocidad, clima, trayectorias curvas, altitud, presión, etc. Estas simulaciones darán información adecuada al centro de control para establecer si existirá una catástrofe aérea. Si es necesario, el centro de control dará indicaciones a un avión, a 2 o incluso a los 3 para que no colisionen. De no hacer falta, las simulaciones también nos dirán que las condiciones deben permanecer igual.
Ahora, imagina que cada universo representa una simulación para prevenir catástrofes con diferentes factores variables, que una inteligencia, tal vez la misma humanidad, ha creado en un futuro muy lejano para detectarlas y preverlas. Y esto crea un bucle interminable en el que la humanidad crea una simulación con vida. Esa vida llega a ser tan inteligente que a su vez crea una simulación también, y así consecutivamente. Pero, ¿y qué si uno de los universos falla? Algunos optan por decir que es cuando ocurren fallos en la realidad. Por ejemplo, un fenómeno que ha afectado al 93% de la población, la gente sombra. Pues, no recaería en un evento sobrenatural, sino más bien en que una simulación estuvo muy cerca de otra por fallos técnicos, como si se tratara de las capas en un disco compacto, que al rayarse pueden llegar a mezclar pistas musicales, haciendo pequeños saltos. Si bien, esto podría ser una idea cansada y ya muy desarrollada de los físicos, que pecan de pensar de más, existe sin embargo un último punto que insinúa que la vida es una simulación y que radica en algo mucho más propio del ser humano en general: la religión. ¿Pero qué tiene que ver la religión con todo esto? Pues bien, algunos teólogos afirman que podría existir una conexión, pues el 95% de todas las religiones alrededor del mundo y a lo largo de toda la historia afirman que hay una vida después de la muerte. Desde la cultura más antigua del mundo, Mesopotamia, pasando por la cultura egipcia, maya, hasta las que aún perduran como las brahmánicas, hinduistas, judías y por supuesto cristiana, todas concuerdan en que hay algo más después de esta vida, ya sea la reencarnación, la ascensión al cielo o la iluminación, cosas que no serían más que despertar de la simulación, según piensan algunos. Y aunque algunos teólogos creen que es un indicio irrefutable de que esta vida pasajera no es más que un pequeño paso, los escépticos piensan que estas religiones, en lugar de ser una prueba, simplemente coinciden en ello por una simple razón: todas fueron fundadas por hombres, y los hombres temen a la muerte. Por ello, asimilan el concepto, para que se tenga la esperanza de vivir después de la muerte. De no existir, la religión crearía depresión, ansiedad y sinsentido a seguir viviendo. No obstante, la idea de que esta vida es solo una simulación ha sido tan fuerte últimamente que ha resultado para algunas personas en una crisis existencial que conlleva a una enfermedad entre comillas recientes llamada el síndrome de Matrix, pues siguiendo la línea de esta saga de películas, muchos se han convencido de que no es cosa del cine, sino que es una tajante realidad, causando delirio, falta del miedo a la muerte, desacato a la autoridad, desórdenes de sueño, psicosis, paranoia, entre otras. Y es que pensando en todo lo expuesto por la física, la psicología y la teología, no es de sorprenderse las dudas que nacen, porque al final del día, ¿cómo comprobar que las cosas alrededor tuyo en este momento son reales? ¿Cómo podrías estar seguro de que las personas con las que convives existen en realidad? Que tus recuerdos en verdad sucedieron, que el dolor sentido por heridas fue genuino. Incluso, ¿cómo puedes asegurar que este video y tu humilde servidor no son más que simple código de una simulación tan realista que te ha engañado hasta ahora y que lo seguirá haciendo hasta el día en que despiertes? Esto ha sido todo por este video. Si tienes curiosidad por profundizar un poco más en el experimento de Young o en el teorema de Gauss, te dejaré enlaces en la descripción del video, pues son complejos y traté de resumirlos y simplificarlos lo más posible. Y ahora sí, si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho, y compártelo con tus amigos y conocidos. Eso me ayudaría a difundirlo. Este fue un video hecho por Jekyll, y sin más por el momento, ojalá que te haya gustado.